Hola, mi nombre es Ana Karen Barrero Campo de la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y a continuación les presento este mini documental acerca de la intervención individual y colectiva de los movimientos sociales que han surgido a lo largo de la historia. Los temas que se van a tratar son los movimientos sociales, entre ellos el derecho de las mujeres a votar, los movimientos de derechos LGBT, resistencia contra el apartheid, movimientos independentistas y movimientos por la paz, así como otros movimientos. La lucha por los derechos de las mujeres nace con el movimiento sufragista originado en los Estados Unidos a finales de la década de 1840. El movimiento sufragista hace referencia a la lucha histórica por el reconocimiento del derecho político y constitucional de las mujeres a poder votar y ser votadas. Con la expansión del capitalismo se incorporó masivamente a las mujeres proletarias al trabajo industrial, ya que representaban una mano de obra más barata y sumisa que la de los hombres. Sin embargo, en las burguesías se generó un fenómeno alterno. Las mujeres que integraban este estado social quedaron relegadas en el ámbito doméstico, mientras que los hombres podían disfrutar de una formación educativa profesional y además contaban con derechos políticos que al mundo femenino se les negaba. Es por ello que surge el movimiento sufragista basado en el derecho al sufragio. Asimismo, las sufragistas luchaban por la igualdad en todos los ámbitos y se enfocaron en la universalización de los valores democráticos y liberales. En este contexto es que surge Emmeline Pankhurst, una mujer comprometida con la lucha feminista. En 1889, Emmeline colaboró con la creación de la Liga Sufragista de Mujeres. A diferencia de otras mujeres de su época, Emmeline tuvo la oportunidad de estudiar. A sus 44 años conoce a su esposo, el cual era un socialista y muy comprometido con la lucha por el voto femenino. Ella había redactado actas de propiedad de mujeres casadas en 1870 y 1882. Estas leyes permitieron a las mujeres inglesas tener propiedades y heredar directamente de sus esposos, pues antes la propiedad heredada pasaba directamente al varón más cercano y dejaba a las mujeres desprotegidas y sin derechos. En su lucha menciona que no estamos aquí por ser infractoras de la ley, estamos aquí por nuestros esfuerzos de convertirnos en hacedoras de leyes. Por medio de la razón, la fuerza, protestas, huelgas de hambre y mucho más, las mujeres defendieron el derecho al voto femenino. Se estima que entre 1908 y 1914, los años más duros de la protesta, fueron encarceladas más de 1 millar de sufragistas, entre ellas Emmeline Pankhurst y sus hijas. Otra lucha importante fue el movimiento por los derechos civiles, una lucha larga y principalmente no violenta, para extender el acceso pleno a los derechos civiles y la igualdad ante la ley a los grupos que no los tienen, sobre todo a los ciudadanos afroamericanos. En 1960, algunos estudiantes negros de educación superior organizaron un plantón en un restaurante segregado de Wormwood, en Carolina del Norte, y se negaron a retirarse de él. Ese plantón atrajo la atención de los medios y dio lugar a otras manifestaciones similares en todo el sur. Estos grupos organizaron también grandes concentraciones como la Marcha a Washington en 1963, donde más de 200,000 personas se reunieron en la capital del país para manifestar su compromiso con la igualdad para todos. Dentro de este movimiento surge Martin Luther King, que nació en 1929 en Georgia, Estados Unidos. Fue un gran defensor de los derechos humanos, encargado de emprender una lucha pacífica para conseguir la igualdad de derechos civiles. Se volvió pastor en Alabama, siendo este el lugar donde comenzó su lucha por los derechos civiles, liderando acciones contra las líneas de autobuses durante 382 días por discriminar a la población afroamericana. Uno de sus discursos más conocidos es el de Yo tengo un sueño, el cual menciona: sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de las injusticias de la opresión, se convierta en un oasis de libertad y justicia. Otro movimiento es la defensa de los derechos LGBT, que se enfocaba en el cambio de paradigma que respete la diversidad afectiva y la identidad de género. Un evento importante de cierta lucha acontece cuando 6 policías hicieron una redada en un bar de ambiente gay. Alrededor de 200 clientes, lesbianas, hombres gay, personas transgénero, adolescentes fugados y drag queens fueron expulsados a la calle. Una multitud se volvió contra los agentes que se refugiaron dentro por seguridad. Los homosexuales estaban acostumbrados a huir de la policía, pero esta vez eran ellos los que estaban a la ofensiva y los policías de retirada. Las personas homosexuales no podían trabajar en el gobierno federal o el ejército, y si declaraban abiertamente su orientación sexual, les negaban la licencia para ejercer muchas profesiones como el derecho o la medicina.
Miles de personas eran arrestadas cada año por esa ciudad por crímenes contra la naturaleza, prostitución o comportamiento lascivo. Resistencia contra el apartheid. Este fue un sistema de segregación de la población a base de criterios raciales, principalmente en Sudáfrica desde 1948 hasta 1990. En dicho sistema se implementaban diversas leyes segregacionistas, como la Ley de Matrimonios Mixtos, que prohibía los matrimonios entre blancos y miembros de los demás grupos. Esta ley castigaba tanto a los que contraían matrimonio como a los funcionarios que la celebraban. Así como la Ley de Inmoralidad de 1950, que prohibía las relaciones sexuales entre personas de distinto grupo racial. La Ley de Áreas de Grupo, sancionada en 1950, estableció la obligación de habitar en áreas residenciales separadas. Para poder aplicar esta ley, se relocalizó a miles de personas que fueron obligadas a abandonar sus hogares y reinstalarse en lugares destinados a su grupo racial. Con respecto a este movimiento, Nelson Mandela fue un activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1993 y el 10 de mayo de 1994 tomó posesión como primer presidente negro en Sudáfrica tras ser encarcelado por 27 años. En 1956 fue acusado de alta traición, pero no fue hasta 1964 que fue arrestado por salir ilegalmente del país, de incitar a las protestas y por lo que después lo condenaron a cadena perpetua por sabotaje y conspiración. En 1990, Mandela salió de prisión y 4 años después se convirtió en presidente, el primer presidente negro en Sudáfrica. En 1993, obtuvo el Premio Nobel de la Paz por la transición pacífica de un sistema racial de segregación. La lucha de Sudáfrica por la reconciliación se resumió en la final de la Copa del Mundo de Rugby de 1995 en Johannesburgo, cuando se enfrentó a la gran favorecida Nueva Zelanda. Es de ello donde se destaca la frase de él, la cual dice que el deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas, tiene más capacidad que los gobiernos de derribar barreras raciales. Su amor por el deporte era evidente, y la última vez que se le vio públicamente a Nelson Mandela fue en el Mundial de Sudáfrica. Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre del 2013 en su casa en Johannesburgo, Sudáfrica, tras haber padecido anteriormente múltiples problemas de salud. Movimientos independentistas, en los cuales destaca la independencia de India. En 1876, Inglaterra confirió el título de emperatriz de las Indias a la reina Victoria, que a pesar de aplicar políticas de respeto a los usos y costumbres hindúes, se aplicó un sistema de segregación racial y de explotación. Este movimiento de independencia fue liderado por Gandhi en 1947. Mahatma Gandhi, nacido en 1869, fue conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos. Después de una serie de acciones represivas de los británicos contra el nacionalismo hindú, el dirigente Mahatma Gandhi adoptó una resolución en la que se planteaba la no cooperación del pueblo con el gobierno colonial. La decisión consideraba la no participación de las elecciones, boicot a los productos extranjeros, renuncia a todos los títulos británicos, negativa a asistir a las escuelas gubernamentales y no pagar impuestos. Todas estas acciones se debían desarrollar sin violencia. Además, se llevaron a cabo huelgas de hambre, así como la famosa Marcha de la Sal no violenta. Finalmente, la India alcanzó su independencia total el 26 de enero de 1950, convirtiéndose en una república soberana y democrática. Entre una de sus frases célebres, dijo que la pobreza es la peor forma de violencia. Movimientos por la paz y otros movimientos, entre las cuales resaltan protestas para finalizar con ciertos conflictos, entre ellos la protesta contra la guerra de Vietnam, donde miles de personas se manifiestan al frente del Capitolio de Estados Unidos en 1969, así también las manifestaciones del lunes, surgidas en Alemania en 1989, donde la gente protestaba los lunes contra el régimen de la Exrepública Democrática Alemana, en la Alemania Oriental. Estas manifestaciones surgen contra la idea contraria a la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Las manifestaciones contra la guerra, primero organizadas por pequeñas asociaciones y partidos de izquierda, y después por asociaciones pacifistas, fueron creciendo de forma gradual que en 1967 alcanzaron su punto más alto. Después, toparon con la realidad en las protestas de Chicago y en agosto de 1968 durante la Convención Demócrata.
Un año más tarde, más de 500.000 de personas acudieron a Washington a la manifestación antibelicista más grande de la historia de Estados Unidos. Cada lunes, durante varias semanas, diversas personas se reunían para protestar. Sin embargo, en 1989, más de 120.000 personas protestaron de manera pacífica en contra del régimen de la República Democrática Alemana, y en noviembre de ese mismo año es cuando se presencia la caída del Muro de Berlín. Y estos fueron tan solo unos pocos eventos y movimientos sociales que cambiaron el rumbo de la historia, algunos más conocidos que otros, pero sin duda muy importantes. A continuación, les dejo mis fuentes consultadas. Gracias.